Abra las escrituras y bueno, como hemos dicho, este es un programa que lo estamos levantando con toda oración y clamor de que sea para gente que ama la exposición bíblica. 31 de octubre de 1517 se celebra para nosotros los cristianos una fecha muy fundamental, que fue cuando se dio la Reforma. Y la Reforma se da en un tiempo de tanta oscuridad para la iglesia. Se había levantado todo un movimiento de explotación para el pueblo. La Biblia no se podía leer, estaba en latín, el pueblo no la entendía. Era una situación caótica para la sociedad. Se había levantado el Tribunal del Santo Oficio y se estaba haciendo una mercadería con el pueblo, vendiéndoles indulgencias y pasaportes, documentos que les garantizaban salvación y vida eterna si ellos daban dinero a la iglesia. Era el plan de construir la famosa Basílica de San Pedro, y la necesitaban dinero, y fue una persecución contra intelectuales, contra cualquier persona que se levantara o se opusiera a la palabra establecida por el sistema religioso en aquella época, que era una palabra no cuestionable, era palabra infalible, lo que decía el Papa y todo el sistema religioso en aquella época. Y se abre la escritura por Martín Lutero, un estudiante de derecho. Iba a estudiar y volverse un abogado, pero en uno de esos momentos de su vida, de preguntas, de angustias que él experimentó y vivió, el Señor se las ingenió de alguna forma para él, por un rayo, caer totalmente atemorizado y angustiado, y tenía sus preguntas, sus angustias frente a la salvación, y decidió recurrir al monasterio a preguntar sobre su salvación, su vida. Y bueno, ahí está todo el desarrollo de la historia, cómo se convierte al Señor y se hace un monje. Entonces, en ese proceso de él estar estudiando la escritura, encuentra que la salvación no era por obras, sino por gracia. Y él empieza a indagar en las escrituras, y la escritura le trajo luz a su mente oscura, a sus temores, a sus angustias, y vino diríamos, se abrió la escritura para el pueblo a través de toda su experiencia, porque él empezó a dar a conocer la palabra, lo que estaba escrito. Como no es el tema de hoy hablar de Martín Lutero, sino que vamos a hablar otro tema, pero relacionado, lo he titulado La exposición de tus palabras alumbra. Y lo encontramos en el Salmo 119, que es un salmo hermoso. El Salmo 119 es un poema para amantes de la palabra. No se sabe bien quién lo escribió, pero por el lenguaje se cree que fue el rey David, porque es un poema cargado de emoción por la escritura. Y leemos esta porción. Yo creo que todo amante de la palabra debiera meditar el Salmo 119. El Salmo 119, el versículo 129 en adelante dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos.
Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Este salmo está compuesto por 8 estrofas cada uno y las pausas que hacen eran para los cantos que se daban en las liturgias. Este mensaje lo he titulado La exposición de tus palabras alumbra. Y yo creo que hay una gran necesidad hoy en día de otra vez expositores de la palabra. Yo creo que se necesita una nueva reforma porque estamos viviendo como en los tiempos de Martín Lutero, tiempo de oscuridad, un tiempo donde la escritura se ha cerrado, donde ya no hay palabra, donde los púlpitos se llenaron de entretenedores, los contadores de fábulas y los mercaderes del evangelio. Hoy uno difícilmente encuentra un buen expositor bíblico, una persona que realmente sea fiel y leal al texto y que exponga todo el consejo de Dios. No aquellos que seleccionan los textos que agradan a los auditorios, textos de éxito, de prosperidad, de cómo hacerse multimillonario, de cómo vivir una vida exitosa. Son predicadores que han sacado a Cristo como la centralidad del texto y la centralidad de nuestro mensaje. ¿Dónde están los Spurgeon que surgieron en una época también de mucha oscuridad para Inglaterra y levantaron el púlpito y trajeron por la exposición de la palabra tremendas reformas en Inglaterra en aquella época? ¿Dónde están los Wesley, los grandes predicadores de aquella época que predicaran en los grandes masas que se reunían, no en los templos, no en los lugares, porque a Wesley lo sacaron de los templos y él dijo, pues las plazas públicas se convertirán en mis púlpitos? Y fueron grandes predicadores que predicaban auditorios de 10,000 personas o más sin micrófono. ¿Dónde están los Moody's? Los grandes predicadores como los Billy Graham de este siglo. Ya hoy no encontramos buenos expositores de la palabra. Hemos caído, como dice 2 Timoteo 4, en los que han hecho del evangelio una mercadería. Apartaron el oído de la verdad y se fueron tras las fábulas. Son los contadores que fascinan a los auditorios, los Joel Osteen y tantos como ellos, que son entretenedores que solamente hablan de positivismo, pero no hablan que el pueblo se debe de arrepentir, tomar una decisión y enfrentarse a la cruz. Jesús, ¿cómo comienza su mensaje? ¿Cuál es la palabra inicial con que Jesús arranca? Arrepentíos. Así arrancó Juan el Bautista. Arrepentíos. Ese fue el mensaje del primer siglo. Y hoy, ¿cómo comienzan los grandes predicadores, famosos, entretenedores? Yo declaro que sobre usted hay bendición y prosperidad para el negocio y para la empresa y para toda su vida. ¿Dónde está la palabra arrepentimiento? ¿Dónde está la palabra que nos llama a confrontarnos con la verdad y con la cruz? Entonces hay una pobreza de expositores de palabra que, como alguien decía, los predicadores de hoy buscan es que la gente salga fascinada, sonriendo y riéndose, y no que salgan llorando de arrepentimiento por el mensaje que escucharon, que los llevó a ser confrontados. Hubo una época donde el gran predicador George Whitefield, que fue compañero de los Wesley en aquella época, que predicaba en grandes auditorios por allá en el siglo XVII, y cuando este hombre predicaba, había gente que moría, y le decían, mira, hay gente que se está muriendo.
Y él decía es que aquí hay juicio de Dios sobre el auditorio si la gente no se arrepiente. Eran épocas radicales en la exposición de la palabra, donde la gente gritaba cuando escuchaban a Jonathan Edwards. La gente gritaba en las iglesias rogando que no fueran ellos al infierno. Hoy estos mensajes desaparecieron. Ya no hablamos del infierno, no hablamos de arrepentimiento, no hablamos de cuidado con la avaricia, porque los ávaros no entrarán al reino de los cielos. No hablamos del orgullo, de la vanidad, de la prepotencia, de la inmoralidad. De esto no hablamos. Entonces, ¿de qué se está predicando hoy? ¿De qué se habla en los auditorios hoy? ¿Mensajes para agradar a la gente? Agradar el auditorio, como dijo Pablo en Tesalonicenses. Yo no predico para agradar a los hombres. Cuando uno saca un mensaje y la primera pregunta que uno se hace es: ¿este mensaje le va a agradar a la gente o no le va a agradar? Ya inicié mal. Yo no puedo predicar para agradar a los auditorios. Yo tengo que predicar para agradar al Señor. Yo tengo que escuchar que el Señor en el cielo me dice amén a lo que estoy diciendo, y no que el Señor me diga: eso que usted está diciendo yo no lo dije, yo no le mandé a usted que dijera eso. Entonces, mi querido hermano y amigo, usted que me está escuchando, yo le pregunto a usted qué escucha hoy, de qué se alimenta, ¿cuáles son los mensajes, los predicadores? ¿Cuál es la palabra que usted está leyendo? ¿Usted está leyendo toda la escritura, todo el mensaje completo? ¿O es un selectivo de mensajes, solamente aquellos que te hablan de que vas a ser muy bendecido, muy próspero, que el Señor siempre está contigo? No importa si tu vida está totalmente lejos de la ética, de la moral, del arrepentimiento, de vivir una vida consagrada para Dios. Entonces, el Salmo de hoy nos habla que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender los simples. Entonces vamos a hacernos una pregunta a la luz de este Salmo que estamos exponiendo. ¿Qué produce y qué debe producir una buena exposición de la palabra? Una buena exposición de la palabra, para que usted tenga un criterio de los predicadores que usted escucha hoy. Lo primero que debe producir es que a los sencillos les da luz. Jesús fue y es el más grande expositor de la palabra. Y Jesús levantó una escuela de exposición bíblica, una escuelita de 12 discípulos. Y fueron hombres sencillos, en nuestro argot, en nuestra terminología de hoy, unos campesinos. Eran unos pescadores, sencillos. No fueron estudiantes de las escuelas más encumbradas de la época, del Sanedrín, de los fariseos, de los saduceos, de las escuelas de teología de aquella época. Era gente sencilla, pero esta palabra, esta exposición de la palabra en la escuela de Jesús los levantó, les abrió el entendimiento, les alumbró su mente y se convirtieron en uno de los hombres tremendos de la época. Y todavía nosotros hoy leemos sus escritos, y les dio sabiduría, les dio entendimiento, les dio revelación. Se convirtieron en los pilares de la iglesia, grandes predicadores. Esto es lo que hace la palabra. La buena exposición de la palabra en un púlpito, en un auditorio, convierte a la gente sencilla en gente tremenda. Les abre el entendimiento, los vuelve sabios, los vuelve entendidos, los catapulta en todas las áreas de su vida, en los negocios, en la empresa. Se vuelven misioneros, se vuelven predicadores, se vuelven músicos, se llenan del Espíritu Santo, porque viene revelación y conocimiento de la palabra. Yo me pregunto, en las iglesias donde se predica la palabra, ¿qué está produciendo en los auditorios la exposición de la palabra? ¿Los hace más ignorantes o los hace más
llenos de sabiduría, de revelación y entendimiento. Muchos de nosotros, por una buena exposición de la palabra que escuchamos un día, nos abrió el entendimiento y nos sacó de esa pobreza mental, de esa pobreza espiritual, de esa pobreza de visión, de revelación, de proyección en la vida. La palabra sacudió nuestro cerebro, nos hizo personas cultas, nos hizo personas educadas. Y por eso el Señor le apuntó a eso y dijo: mirad, hermanos, vuestra vocación, que ustedes no son los más grandes estudiosos de la época, ni los más grandes, poderosos e intelectuales de los tiempos, pero a ustedes, gente sencilla, el Señor les reveló los misterios del reino y les abrió el entendimiento. Esto es lo que tiene que producir la palabra en una sociedad, en una cultura. Yo me pregunto, ¿cuál es el impacto que produce la iglesia con la exposición de la palabra en una sociedad llena de oscuridad, de ignorancia, de jóvenes perdidos, drogados, desubicados, que no tienen propuesta, que no tienen nada en la vida? La palabra tiene que causar una revolución en la mente de ellos. Tiene que causar una revolución en el entendimiento. Les tiene que abrir el panorama de la vida. Pero muy triste, porque cuando no hay una buena exposición bíblica, entonces la gente sigue más ignorante, sigue en más oscuridad. Y los jóvenes siguen más perdidos, más oscuros, por la pobreza de exposición bíblica. Porque son mensajes que no tienen sabiduría que lleve a las personas a que a los simples y a los sencillos los vuelva más sabios y más entendidos. Yo sí creo que el mejor regalo que un padre le puede hacer a un hijo es darles la palabra y es enseñarles a caminar en las Escrituras. Esto es lo que los hace sabios, lo que los catapulta, lo que les abre el entendimiento y los que los lleva a abrirse en espacios en la vida. No es sencillamente solo el cartón académico que reciban de una universidad, es la Escritura, la palabra, la que los hace sabios y entendidos. Entonces, cuando usted se vuelve un apasionado de la palabra, cuando usted ama la Escritura y la medita día y noche, como dice el Salmo, esta palabra está transformando su cerebro, está transformando su mente, porque la palabra es un agente vivo que afecta el cerebro de una persona, le renueva las neuronas, le da nuevo entendimiento. La palabra se vuelve un agente transformador de la forma como pensamos y de la forma como vemos la vida. Eso produce la buena exposición de la palabra. Yo creo que un predicador hoy en día que esté frente a un auditorio, a una iglesia, se tiene que preguntar: ¿mis mensajes están produciendo que el pueblo sea más sabio, o cada vez los veo más ignorantes, en mayor oscuridad? ¿Qué está produciendo la palabra en los auditorios? Yo me pregunto, ¿qué encontraba la gente en Jesús que lo aguantaban 3 días en un desierto, sin todos los elementos que nosotros tenemos que usar hoy para que la gente nos aguante media hora? Que tenemos que usarles música, tenemos que usarles videos, tenemos que usarles hoy ya hasta malabarismos y grupos de danzas y entretenedores, y tenemos que echar 1000 chistes a ver si la gente nos aguanta a nosotros 30 minutos. A Jesús lo aguantaban 3 días en un desierto, sin luces, sin cámaras, sin agua, sin sillas, sin aire acondicionado, sin nada. Y gente sencilla decía: nunca hemos oído hablar a un hombre así. ¿Cómo sería la exposición de la palabra de Jesús? Que a esos sencillos les abrió el entendimiento, les abrió el alma, les abrió el cielo. Por eso, un amante de la Escritura no puede quitar la mirada de Jesús como el mayor expositor de la palabra. Hay que escucharlo, hay que volver a traer a Jesús a los púlpitos, porque lo sacamos y lo reemplazaron los entretenedores, lo reemplazaron estos mercaderes del Evangelio. Tristemente eso ha pasado. Entonces, lo primero que hace la Escritura en la mente de un auditorio
es que les abre el entendimiento. Lo segundo es que la escritura, una buena exposición de la palabra, es como un alimento de alta cocina, de buena comida gourmet, que provoca deseos de comer más. Note lo que dice el salmista, dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Ese es el lenguaje de alguien hambriento, de alguien que ve una comida de lo más exquisita, preparada por el mejor chef, que dice: uy, se me llenó mi boca de agua. Empecé a saborear esa comida, anhelé esa comida. Un buen expositor de la palabra provoca hambre en el auditorio, provoca deseos de comer más, anhelo de disfrutar más de esa palabra. Pero hoy en día, los predicadores de hoy, lo que provocan muchas veces es náuseas. Uno dice: este mensaje es terrible. ¿De dónde sacó este hombre eso? Está provocando aversión en los jóvenes. Hay muchas generaciones que hoy ya se están levantando que dicen: yo ya no quiero escuchar esa palabra. Yo ya me cansé de estos vendedores de cuentos y fábulas. Ya me cansé de estos expositores. ¿Por qué? Porque la comida que estamos sirviendo no es provocativa, no es llamativa, no apasiona. Los platos no provocamos hambre en el auditorio. Mira, ¿cuándo fue la última vez que a mí alguien me dijo: pastor, predique más, por favor no pare, por favor no pare? ¿Cuándo fue la última vez que usted le quiso decir eso a su pastor? Que le quiso decir a la gente que usted escuchaba, que dijo: no veo la hora, no quisiera que esto terminara. Eso pasó con María. Ella se despreocupó de todo lo demás y se quedó apasionada escuchando a Jesús. Pero tristemente los predicadores de hoy que uno escucha, uno no ve la hora que paren. Porque lo que están dando es tan terrible, es tan pobre, es tan falto de contenido y de pasión que uno dice: eso yo no lo quisiera escuchar. Hay predicadores que hoy predican que como que dan a conocer o dan a entender que no creen eso. No lo creen. Por la falta de pasión y de contenido en lo que ellos comunican. Entonces, una buena señal para tu propia vida personal es cómo se está alimentando y de qué se está alimentando. ¿La comida que come le está provocando deseos de comer más? ¿O está diciendo: yo ya me cansé de esta fritanga todos los días? Me cansé que en mi casa solamente me dan aguasal. Ya me cansé de eso. Debiéramos de experimentar un deseo profundo todos los días de alimentarnos mejor. La buena dieta, la buena alimentación se nota en las personas. Uno sabe cuando hay una persona bien nutrida, bien alimentada, porque se nota en su forma como habla, su forma como piensa, se refleja en su carácter, se refleja en su diario vivir. Uno sabe cuando está frente a alguien sano y cuando está frente a alguien enfermo, por la forma como habla, por la forma como ve la vida, por sus valores, por su proyección, por su contenido, por su sabiduría con que habla. Entonces, mi querido hermano y amigo, yo le hago una pregunta. Usted es una persona bien nutrida, bien alimentada, y el bien alimentado no se le convence tan fácil con comida barata. Estos anhelan buenos restaurantes y buena alimentación y buena nutrición. Entonces eso provocó en el auditorio la buena exposición de la palabra, un deseo de alimentarse más, de escucharla más, de anhelarla más. La tercera cosa que produce la buena exposición de la palabra en un auditorio que la escucha es que trae orden. El versículo 133 dice: ordena mis pasos
con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esta es la palabra del Génesis, que desde el principio trajo orden en medio del caos, del desorden, trajo orden, separó la luz de las tinieblas, el vacío, la falta de propósito y sentido. La palabra le trajo orden, y la palabra fue creadora, creadora de vida. La palabra fue multiplicadora, multiplicó, trajo fruto, trajo bendición, trajo orden. Una buena exposición de la palabra, y una persona que es amante de la Escritura es una persona ordenada. Y se le nota su orden en su vida, en su tiempo, en las cosas que hace, en sus prioridades, en sus valores. Usted va a la casa y la ve ordenada, no ama el desorden, no ama el mugre, no ama la basura. Se le ve el orden en su vida, en las cosas que hace, en lo que tiene, en sus valores. ¿No es muy triste hoy en día que haya toda una generación de cristianos que son tan desordenados, son tan irresponsables, no cumplen con la palabra, son mediocres en el trabajo, se endeudan, no pagan, viven una vida de desorden en su vida, en lo que comen, desorden en la comida que comen, desorden en lo que gastan, desorden en sus valores, desorden en la palabra, prometen y no cumplen. Si yo digo, venga, ¿esta palabra afectó la vida de esta persona o no la afectó? Nuestras iglesias y nuestras vidas tienen que reflejar el Génesis. El Génesis, que es el orden, que es la separación entre la luz y las tinieblas, que es el tiempo, que es todo bien hecho, que es todo excelente. Nosotros estamos llamados a levantar una generación que abraza la Escritura, y la Escritura se afecta la forma de vivir de las personas, afecta sus valores, afecta su ética, afecta su moral. Pero hoy en día esas exposiciones tan pobres de la palabra en los auditorios, lo único que apelan y transforman son los sentimientos de las personas, los hace sentir chévere, agradables y muy bueno, pero en el diario vivir son desordenados y caos completo. No reflejan el Génesis, la creación, sino la caída. Y es muy triste que mi vida refleje la caída y no la creación. Y uno dice, esta persona refleja la caída por la forma como vive su vida, por la forma como administra su tiempo, sus recursos, sus valores, sus prioridades. Mírelo cómo trabaja la persona. Eso refleja caída o refleja Génesis, creación. Y la palabra eso produce. Yo no puedo entender cómo hay cristianos y vienen de escuelas y uno dice, bueno, esto refleja la exposición de la palabra, que son tan ordenados y tan felices para llegar al culto y están la media hora o la hora en el culto cantando, saltando, felices y emocionados. Pero a partir del lunes viven una vida donde llegan tarde al trabajo, donde hacen las cosas mal hechas, donde son mediocres, donde se les ve basura en su vida. No hay tiempo ni para tender la cama, ni ordenar su propio cuarto. No hay tiempo ni para ordenar su propia vida. Se les ve el desorden en el mundo en que viven, el mundo de oscuridad, la forma como manejan su dinero, la forma como manejan la vida en general. Entonces, mi querido hermano, yo le hago una pregunta a usted que me está escuchando. ¿Es usted un apasionado de la palabra? ¿Usted medita la palabra? La palabra está generando una transformación en su vida, un orden en sus valores, en sus prioridades, en su ética, en su forma de vivir, en su forma de hablar. Eso refleja la palabra, y eso debe reflejar la palabra en nuestros auditorios cuando la escuchamos, porque eso fue Jesús, ordenado en todo. Prioridades claras. Jesús, un gran expositor que nos enseñó lo que es
el génesis, lo que produce la palabra en la vida de un individuo y de una sociedad y de una comunidad. Y para no cansarles y alargarles mucho, mencionamos un aspecto más corto. La palabra hace resplandecer nuestro rostro. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, enséñame tus estatutos. Yo no conozco una persona que sea un apasionado por la palabra y ame la palabra del Señor, que no se le refleje en su rostro, que no se le refleje en su vida. La vida de Esteban fue un ejemplo. El mayor y el más grande discurso de la palabra en el Nuevo Testamento lo da Esteban. Qué expositor de la palabra, qué amante de la palabra. Pero cuando veían el rostro de él, se reflejaba en su rostro. Al ver el rostro de él, veían que era el rostro como el de un ángel. Porque los que contemplan la palabra, contemplan a Jesús y viven la experiencia de la metamorfosis, que son transformados a la imagen de Jesús. Se les nota en su rostro. Y son las personas que tienen una gracia única, tienen una loción, un perfume único. Donde quiera que van, son bienvenidos. Hay una gracia, hay la gracia de aquellos que aprendieron a contemplarla al Señor y lo contemplaron en la palabra. Se les nota en su rostro, en su vida, en su paz y en su corazón. Mi querido hermano que me ha escuchado esta exposición de la palabra, ojalá esta palabra le haya causado en su vida deseos de escucharla más y de conocerla más, y no que tristemente esta exposición de la palabra le haya causado a usted aversión a la palabra. Mi anhelo fue de que usted ame más la Escritura, se apasione por la Escritura, y que ojalá usted se vuelva también un crítico, un apasionado, una persona que sabe discernir cuando es una buena exposición bíblica y cuando le están dando pura comida enlatada, pura comida que tiene un condimento de veneno, que está detrás solamente del dinero, de un positivismo, de una manipulación de emociones. Un buen expositor de la palabra como Jesús lleva a que las personas escudriñen las Escrituras. Hoy hay tantos movimientos fundamentados en cartillas, en puros formatos escritos por los líderes, que no permiten que sus seguidores escuchen y escudriñen la Escritura ellos mismos, la mediten y se apasionen por la palabra. Que Dios te bendiga al haber escuchado esta palabra. Cuéntenos cómo la escucharon, cómo la recibieron, qué impacto produjo esta palabra en su vida. Escuche esta canción por última vez antes de cerrar y terminamos orando juntos. A mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siendo tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera
Padre, clamamos esta mañana para que esta palabra produzca deseo de cambio, nos lleve al arrepentimiento, abra el entendimiento de los simples, produzca pasión y anhelo por la vida, por la buena nutrición, que esta palabra sane, esta palabra libere, transforme la mente y el corazón de todos los que la escuchamos y la recibimos. Que esta palabra, Señor, refleje el carácter de la vida de una persona que es un contemplador y apasionado por la verdad. Señor, yo pido en el nombre de Jesús para que levante buenos expositores de la palabra en esta tierra. En medio de tanta oscuridad, levanta nuevamente los Wesleys, los Luteros, los Moody, los Billy Graham, los Jonathan Edwards, los grandes expositores de la palabra, que traigan vida, revoluciones y cambios en la familia, en la sociedad y en el mundo en que vivimos. Bendíganos pues, Señor, con amor y pasión por ella, y que esta palabra nos siga manteniendo en la ruta correcta que nos llevará a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. De tus mandamientos